Estamos presentando un recurso contra las votaciones efectuadas en 5.729 mesas electorales, contra un total de 21.562 actas de escrutinio automatizadas y contra un acta de escrutinio de contingencia, esta que no es automatizada, que hay que hacer porque hubo que hacerla manual. Pero además, por supuesto, también el recurso va contra actos administrativos que son derivados de los anteriores, que son los actos de totalización, adjudicación y proclamación. Fíjense ustedes, la nulidad de votaciones en 5.729 mesas electorales afecta a 2.320.490 votos. De manera que, si ustedes toman en cuenta que la diferencia entre los dos candidatos presidenciales fue finalmente de 224.739 votos, según el escrutinio del CNE, y la actualización hecha por el CNE, pues se dan cuenta de la importancia de esta nulidad solicitada. ¿Por qué se pide la nulidad de esas mesas? Por ilegal constitución, por violencia, por distintos actos de abusos que impidieron el ejercicio del derecho al sufragio con las garantías debidas, y por coacción, que son los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo correspondiente de la ley, el artículo 219 de la ley de procesos electorales. Igualmente estamos solicitando la nulidad de 21.653 actas de escrutinio. Esto es el 55.4% de las mesas electorales. Recuerden ustedes que en la elección del 14 de abril hubo 39.018 mesas electorales, así que estamos hablando de más de la mitad de esas mesas. ¿Por qué pedimos la nulidad de esas actas de escrutinio? Porque hay vicios de inconsistencia. Cuando se hace la verificación ciudadana, no coinciden los datos del acta de escrutinio con lo de las papeletas de la verificación. Algunas porque tienen vicios derivados de la omisión de un dato esencial, como el número de electores que sufragaron, que debe estar en el cuaderno de votación. Y por supuesto, para demostrar tales vicios, y esta es una información relevante dentro de este contexto porque ha sido un tema que ha estado muy presente, porque es una obligación derivada del tribunal requerirlos y del CNE entregarlos para su revisión, los instrumentos de votación, es decir, los cuadernos de votación y todo el material electoral de esas 21.653 mesas correspondientes a esas actas. Se tienen que el tribunal pedirlos, y con lo cual podremos hacer en el tribunal esa revisión que lamentablemente no pudimos hacer en el CNE por la negativa que es conocida. Y que nosotros ya en su momento, Ramón José, Liliana, Carlos Vecchio y todos le informaron a ustedes acerca de que nosotros no íbamos a prestarnos para un simulacro de auditoría, sino para auditoría real, seria, que pudiera dar una demostración fehaciente de lo que pasó, una auditoría como la que fue prometida a los países de UNASUR y como la que fue prometida al país entero. Bueno, y vamos a pedir también la nulidad de la totalización, adjudicación y proclamación, naturalmente porque son consecuencia de lo anterior. Una información adicional para ustedes es que también en el escrito presentado recusamos a 2 de los magistrados de la sala: a la presidenta de la sala electoral, la magistrada Janet Madrid Sotillo, y al vicepresidente de dicha sala, el magistrado Malaquías Gil. La primera, porque ha sido funcionaria de la Cancillería, fue embajadora en el Canadá
mientras Nicolás Maduro era canciller, y además por ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y postulada como diputada al Parlamento andino. Fue esta vez porque ella fue del andino la vez anterior, cuando teníamos delegación del andino, en las listas del PSUV. En el caso de Malaquías Rodríguez, por ser militante del PSUV, inclusive haber sido electo diputado de la Asamblea Nacional por ese partido. Hemos introducido el escrito, un escrito voluminoso de 100 folios, y vamos a ustedes a producirles la información, el resumen que está aquí, pero en adición a eso les informo que por supuesto entramos pues en el proceso judicial propiamente dicho, y en toda la etapa probatoria vamos a estar presentando todas las pruebas detalladas de cada uno de los casos, de modo que la sala electoral examine nuestro planteamiento y decida acerca del mismo. Así pues que estamos desde luego a la orden de ustedes para cualquier pregunta adicional. Por cierto, sí les agrego que hay concluido nuestro uso de las instancias nacionales, después de usar todos nuestros recursos en el país, tenemos opciones para llevar el caso ante instancias internacionales, tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en ese contexto es un derecho humano de todos los ciudadanos votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto, que garantice libre expresión de la voluntad de los electores. Eso es el artículo 23 de la Carta de la Convención Americana. Hay casos anteriores como elecciones en el Estado mexicano de Nuevo León, en lo cual la Corte admitió y se pronunció la Comisión sobre materia electoral, y hay en el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU una comunicación ante la CIDH que podemos presentar si esa fuera la opción, y con base en la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 2 considera como un elemento esencial de la democracia la celebración de elecciones directas, periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Esos artículos 2 y 3 de la Carta Interamericana pueden ser invocados ante los órganos políticos de la OEA, la Secretaría General y el Consejo, para la movilización del sistema con motivo de esto. También, por supuesto, usaremos los recursos que en UNASUR, en Mercosur, en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Comunidad, la Unión Africana, el CARICOM, tenemos para hacer conocer y hacer valer los derechos electorales de los venezolanos. Estoy a la orden de ustedes y con la ayuda también de Liliana, si fuera el caso, para las preguntas que tengan a bien. Claro, porque cuando se trata de derechos, todos los afectados pueden adherirse, de manera pues que aquí, claro, en este caso estamos hablando de mesas electorales específicas y de actas de escrutinio en específico, pero siempre la posibilidad de adhesión por parte de cualquiera que sienta su derecho vulnerado está abierta en nuestro proceso. Están distribuidas por toda Venezuela. Están distribuidas por toda Venezuela. Las 21.000, imagínense ustedes, pero las 5.000
2.729 están también repartidas en el territorio de la República. Es de importancia, en el caso del primero, repetir, y por eso lo reitero, que afectan esas 5.729 mesas a 2.320.490 electores, es decir, a más de 10 veces el número de votos que fue diferencia en el escrutinio publicado por el CNE y que sirvió de base a la proclamación de Nicolás Maduro. Y en el caso de las actas de escrutinio, estamos hablando del 55,4% del total de las actas de escrutinio, que es un número relevante. Por eso es que al final de esta petición, desde luego, le planteamos a la sala que si considera la sala que esos resultados afectaron el resultado definitivo, como por cierto es algo muy evidente, entonces debe tomar las medidas con relación a la repetición del proceso electoral en aquellos lugares en donde así sea. Hoy en el escrito introdujimos la recusación de estos dos magistrados. Nosotros conservamos nuestros derechos procesales para en cualquier momento del proceso introducir los que correspondan con relación a algún otro de los magistrados, si ese fuera el caso. Sí. Disculpe usted porque entendía que era para las 12. Lamento mucho. Entonces, quisiera saber si por favor nos podría repetir qué es lo que piden exactamente. Entiendo que está unidad, pero para la semana un poco a nivel. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estamos solicitando en un recurso contencioso electoral la nulidad de las votaciones en 5.729 mesas electorales. Eso significa, esas 5.729 son 2.320.490 votantes. Estamos también solicitando la nulidad de las actas de escrutinio en el caso de 21.562 actas de escrutinio y un acta de escrutinio de contingencia, es decir, 21.562 actas de escrutinio automatizadas y un acta de escrutinio de contingencia. Eso es el 55.4% de las actas de escrutinio del país. Y estamos, como consecuencia de lo anterior, solicitando la nulidad de los actos de totalización, de adjudicación y de proclamación, dado que, a nuestro entender, el que este volumen tan grande de votos esté afectado, afecta el resultado, que, como es sabido, fue por un margen muy estrecho, de 1,49% del total de los electores. Estamos hablando de 10 veces menos, casi 11 veces menos, que solamente el número de electores afectados por las mesas cuya votación, la votación de cuya nulidad estamos solicitando. ¿El tiempo que tendría el Tribunal Supremo para responder es el mismo que Sí, es el mismo porque es un recurso contencioso electoral. Ahí, interpuesta la demanda, el tribunal tiene un día para formar el expediente y un día para enviar copia de la demanda al Consejo y solicitar todos los antecedentes, y 3 días hábiles tiene el CNE para remitir los informes que le pida el Tribunal Supremo, luego de lo cual el tribunal tiene 2 días para pronunciarse sobre la admisión de la demanda. Después de la autoadmisión, entonces se cita al CNE, se cita a nosotros, vienen todas las fases probatorias, después vienen los alegatos, después el lapso
probatorio, después del acto probatorio, el acto oral de informe, y finalmente entra todo en estado de sentencia. La Corte contaría el tribunal contaría con 15 días para dictar sentencia, que pueden ser prorrogados por 15 días más. Es la totalidad, cumpliéndose todos los plazos legales, que todo funcione regularmente, tendríamos más o menos 2 meses y medio de proceso a 3, si se cumplen todos los lapsos con absoluta regularidad.